Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Así es. Bueno, así, ahí entramos en su columna que va a ser sobre los aranceles que empezaron a regir, ¿no? O ya están empezando a regir los Sí, norteamericanos. tratando de vincular las políticas de Trump de los aranceles que anunció y las implicancias que tiene para el mundo y también para la Argentina, por un lado, y por el otro, la continuidad del conflicto en Europa Oriental relativo a la operación militar especial de la Federación Rusa, que obviamente cambia y está cambiando incluso en el teatro de operaciones, en el campo de batalla, en referencia al posicionamiento que ha asumido el presidente de los Estados Unidos. Entonces empecemos por los aranceles. Lo que dispuso el presidente de los Estados Unidos, y vamos a explicar por qué, es 25% las exportaciones procedentes de México y Canadá y otro 10% de los bienes, a determinados bienes que envía China a Estados Unidos. Primero, ¿cuál es la causa? ¿Por qué México y Canadá? Porque son parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no tiene aranceles. Es decir, es algo parecido al Mercosur, donde si uno quiere exportar de Argentina a México, tiene que pagar un arancel, pero si uno exporta a Brasil no paga arancel porque el Mercosur es un territorio de libre comercio. Y en el Pero caso con esta medida Trump está rompiendo ese bloque. exactamente, rompe parcialmente el tratado. Que el propio Trump en su primera presidencia había repactado. Se está rompiendo incluso lo que él firmó en el año 17-18. Pero expliquemos por qué, porque si no la gente no entiende. Estados Unidos quiere ser grande de nuevo, dice Trump en su consigna MAGA, Make America, como si América fuese toda de ellos, Great Again, ¿no? MAGA, así le llaman en Estados Unidos, porque son conscientes de que ya no son lo grande que era y tienen un competidor de fuste por primera vez de haber accedido luego de la Primera Guerra Mundial del siglo XX al primer posicionamiento económico global. Es decir, durante casi un siglo, desde 1914-15, Estados Unidos fue la primera potencia económica y hoy está claramente desafiada. Ya no lo es en un área, en un rubro, el más importante de todos, obviamente, que es la producción de bienes. Lo sigue siendo en la producción de servicios, muchos de ellos financieros, ¿no es cierto? Entonces, Estados Unidos está desesperado por recuperar el tiempo perdido en la producción de bienes. Pensemos, por ejemplo, en la industria automotriz, que hasta la década del 60 y del 70 del siglo pasado, Estados Unidos era monopólica. Luego empezó a ser desafiada por Japón, a partir de los años 80, y de hecho una de las empresas de Japón, Toyota, se configuró empezó a disputarle espacio clave a los grandes monopolios, si se quiere, o a las grandes empresas constructoras de Detroit. Estados Unidos, frente a esa realidad, dado que Japón es un país ocupado militarmente desde la Segunda Guerra Mundial como castigo a haber enfrentado a Estados Unidos, en este momento hay 50.000 casi estadounidenses, tropas en Japón desde 1945, luego de bombardear Hiroshima y Nagasaki, le exigieron a Japón que discontinúe su productividad y competitividad, redirigiendo sus empresas, por ejemplo Toyota, a otros países del mundo y empezar a fabricar en otros lugares, incluso sobre todo en Estados Unidos. Cosa que Japón cumplió, ¿no? Sometido a una lógica, si se quiere, neocolonial, de ocupación militar, Japón a partir de ese momento empezó a decrecer, ¿no? Decrecer económicamente. Más o menos es lo que buscarían hacer con
China y no pueden hacer, porque no están hablando de un país ocupado militarmente, sino de un país de 1.300 millones de habitantes que viene con un crecimiento exponencial, porque recordemos, comparemos Japón con China, ¿no? Japón en 1900, a principios de 1900, se había configurado luego de una revolución, la revolución Meiji de 1898, a constituirse en un país industrializado. Ahí aparecen fines del siglo XIX todas las peleas con los samuráis, los derrotan los samuráis que eran señores feudales, y se constituye un imperio industrialista, ¿no? Industrialista con un emperador que quiere occidentalizar la producción económica y en 30 40 años llegan a producir una gran infraestructura, pese a no tener recursos naturales, entre ellos una importantísima infraestructura militar que le sirve para ocupar China, para hacer la guerra con Rusia a principios del siglo XX e incluso para desafiar a partir de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. La derrota no obliga por parte de Estados Unidos a una desindustrialización hasta, insisto, como acabo de explicar, en la década del 80 del siglo pasado. Bueno, esto es el sueño de Estados Unidos, es lograr que China haga algo parecido a lo de Japón. Como no pueden, porque China no es un país ocupado militarmente y porque los chinos son, además, no han sido derrotados, sino que son triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. Aparte son 150 veces más grandes. Claro, pero además son triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. Esto Claro. es muy importante porque China desalojó a los japoneses. Luego que los japoneses realizaron un genocidio en China y mataran 2 millones de personas. En total, muchísimos más, por supuesto, que murieron chinos en la Segunda Guerra Mundial, llegando casi a ser el segundo país que perdió más habitantes en la Segunda Guerra Mundial, cosa que por supuesto no le interesa a Occidente, porque la Segunda Guerra Mundial parece que sucedió solamente en Francia, en Alemania, etcétera, ¿no? Es Hollywood, Luego, es Hollywood. claro, luego de los 28 millones de muertos que entregó al mundo la Unión Soviética, hay casi 14 millones, según los datos de las Naciones Unidas, de chinos que murieron en su enfrentamiento con Japón. Muy bien, hay una cosa histórica que es muy importante para entender lo que viene. Estados Unidos quiere debilitar a China, está desesperado. Una cosa que quiere hacer, que es muy graciosa porque lo acaba de reconocer en una entrevista, yo estoy azorado porque un tipo como Marco Rubio se sienta frente a un entrevistador de un portal Breitbart, que es el portal de Steve Bannon, y dice, nosotros queremos, lo dice así, ¿no? En una nota que salió hace 48 horas, y la leí ayer y quedé muy choqueado, porque es un portal muy importante en términos de que está muy cerca del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que es el portal fundado por Steve Bannon y que él hizo campaña desde ahí a Trump en 1915-16 para su primera presidencia. Y que también en la última cumbre conservadora salió a hacer el saludo nazi igual que Elon Musk. Exactamente. Bueno, Breitbart le hace una entrevista larguísima al secretario de Estado, que es algo así como el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Marco Rubio, y Marco Rubio dice, nosotros queremos hacer con Rusia y China lo mismo que hizo Kissinger con Rusia y con la Unión Soviética y China en 1970, que es dividirlos. Ah, mira qué bien. Claro. Así cualquiera, boludo. Pero obvio que los quieren dividir, es lo que han hecho siempre cada vez que han hecho la guerra. Claro, pero tanto China como hoy la Federación Rusa tienen la experiencia de los 70. Esa división que motivó muchos beneficios en su momento para China, sobre todo, y que logró desarticular el eje comunista soviético-chino, permitió, digamos, es muy difícil pensarlo con el diario del lunes, pero habilitó las inversiones a partir de la década del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China. Recordemos que esto se da en 1973. Pero lo que no entiendo, Jorge, perdóname, antes de ir a la parte histórica, lo que no entiendo es la intención del gobierno de Estados Unidos ahora es separar a China de Rusia para combatir ¿a quién? A China. Porque hoy Rusia es un gran proveedor clave de energía de China. Es clave. Bueno, pero Rusia tiene muy presente que se ha salvado de la desaparición gracias a China. No lo voy a olvidar ahora. Es muy ingenuo.
porque en el caso de Kissinger en 1970 fue famoso que en un momento Kissinger desapareció, no se sabía dónde estaba, y estaba en China hablando con Mao. Eso se supo, eso fue junio de 1970, 72, si no me equivoco, que fue el prolegómeno de los acuerdos que se desarrollaron después, creo que en el 77, una cosa así, ¿no? Que restablecieron las relaciones diplomáticas. Diplomática a mitad de los 70. Y eso permitió el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio, que fue clave para empezar a comerciar con el resto del mundo. Estaba muy aislado. Pensemos que la Revolución China de 1949 y entre el 49 y el 70 mantenía mayoritariamente relaciones con el sudeste asiático, con Vietnam, con Corea del Norte, con la Unión Soviética hasta los años 60, pero que después quedó muy aislada, digamos. Bueno, esta intención de Kissinger, que fue exitosa, digámoslo, es lo que pretenden hacer ahora, ridículamente, digo, porque no siempre los actores se comportan de la misma manera, y el acuerdo estratégico que tiene Moscú con Beijing hoy es indestructible, porque han aprendido, primero por dos aspectos. Primero porque han aprendido del pasado, y segundo porque saben y lo están demostrando que juntos son invencibles. Sí, además hay algo que a mí me da a lo mejor soy muy ingenua, pero a mí me da la sensación de que todavía en aquellas latitudes hay una noción de lo que es el honor, ¿no? Y de los pactos que no se traicionan. Estás tocando algo que es clave, creo yo, de la contradicción fundamental de la época, y que es el modelo unilateral planteado por Estados Unidos, o multilateral en su versión Biden, que es lo mismo en realidad, imperial, versus el modelo de soberanías plenas. Tanto la Federación Rusa como la República Popular China quieren mantener vínculos con todo el mundo sin que se metan al interior de su realidad política, económica y comercial, dejando al país y al Estado libre de injerencias extranjeras. Y lo que ha buscado Estados Unidos permanentemente, lo ha hecho en nuestro país con golpe de Estado, promocionando genocidios en América, en África, Europa, Francia sobre todo, y el Reino Unido en distintas partes del mundo, es controlar determinados países con dos objetivos, básicamente con imponer oligarquías o grupos dominantes que sigan haciendo negocios con las metrópolis y sobre todo con la lógica financiera de Wall Street, por un lado, reprimir a los trabajadores, a los grupos rebeldes, a aquellos que buscan visiones soberanistas de sus realidades, y fundamentalmente garantizar el saqueo de los recursos naturales de cada uno de esos países para proveer el desarrollo industrial de las metrópolis. Y voy a hacer avisándome, Sandra, si me paso mucho, pero tenés 2 minutitos. Muy bien, quiero hacer una relación con tu editorial. Yo creo que lo que no estamos viendo, y me parece que nadie quiere hablar de eso, es que la compra de tierras por los cataríes supone un ingreso de dinero a las provincias, a los gobernadores. Y la causa por la cual estos gobernadores, sátrapas, son capaces de extranjerizar la tierra de nuestro país y extranjerizar a los pueblos que originalmente vienen ahí, es básicamente porque Milei les corta la vianda desde el Estado federal, obviamente, en términos del ajuste. Entonces les ofrece como contrapartida estos contactos que no son solamente de Gaudio, ¿no? Bueno, pero digamos, un presidente que te corta el chorro, que te corresponde por ley, y te ofrece que extranjerices la tierra y que de paso los cataríes te abran el chorro, es una indecencia por parte del presidente, del gobernador y de todo el mundo. Por supuesto que además es una violación del espíritu fundacional de este país, digamos, que se constituyó sobre la base de una revolución independentista. Esto es entregar pedazos de nuestra patria a potencias extranjeras. Recordemos que, digamos, los primeros negocios con Qatar los hizo Macri cuando era presidente de Boca.
Claro, si te acordás en el Mundial que estaba con el jeque en el palco. Exactamente. El mismo jeque, y hay que decirlo, porque si no lo decimos... Ese es el que compró. Exactamente, pero además ese es el socio fundamental y proveedor financiero de Hamas. O sea, mirá qué vuelta del destino. La dirección de Hamas vive en Qatar hace 30 años. Por eso las negociaciones de paz se realizan y la tregua, esta última, se firmó en Qatar, porque ahí viven los jefes de Hamas. Lástima que echaron a Waldo Wolf, pero si no habría que contárselo. Es que me da para, vos sabés que sobre Waldo Wolf tengo algo de información. Ya sé, te lo digo. Te digo una sola cosa porque me dijiste que me queda 2 minutos. Sí. La causa fundamental porque saltó Waldo Wolf es porque una integrante del círculo de Karina Milei puso en evidencia que el tipo utilizaba 40 policías para darle seguridad a su entorno personal. Un escándalo. ¿Y cuál es el entorno personal de quién? Su familia, su familia, sus amigos, sus contactos, etcétera, etcétera. 40 policías. Qué un escándalo, mientras se le escaparon 87. Termino con el tema de Zelensky, que hace relación. Quiere Estados Unidos partir a Moscú, descoordinar el acuerdo estratégico que tiene Moscú y Beijing, porque saben que unidos los BRICS crecen y Estados Unidos sigue corriendo de atrás en esta intención de recuperar lo perdido, que nunca más va a poder volver a recuperar. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM